Muy bien, amigas, amigos, ya estamos con el invitado que le veníamos prometiendo hace algunos días, el doctor Walter Dressler, así que muy buenos días. Gracias por haberse comprometido y haber venido tan temprano al programa, en realidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me he recorrido la República, he venido a Montevideo en auto, apreciando realmente las bellezas que tiene nuestro país. Y bueno, la presencia se debe a una conferencia que vamos a estar dando hoy de noche sobre el valor de la actitud en un mundo de cambio, un título y un tema que me parece por demás interesante en un siglo XXI que cambia sus escenarios en forma vertiginosa y que nos obliga a flexibilizar y adaptarnos, ¿verdad?, a esos cambios, lo que no significa que siempre los tengamos que aceptar. Pero me parece que aquellas personas que mantengan la rigidez y queden apegados a determinadas creencias o modelos de comportamiento, sobre todo cuando esos modelos le conducen a cosechar un fracaso tras otro, están teniendo serios problemas en este siglo XXI. Ya desde el comienzo, desde las relaciones interpersonales, las relaciones intergeneracionales con nuestros hijos, o sea, vemos cambios radicales, creemos siempre que estamos muy actualizados y sin embargo los cambios se dan en forma muy rápida, ¿no? Doctor, lo voy a sacar así rápidamente de contexto. Bueno, primero, lo comentamos fuera del aire, ¿no? Cardiólogo y homeópata. Exacto. Cuando dijo cardiólogo, bueno, hace un rato largo ya no estamos en el tema, pero de último usted lo dijo. Fui cardiólogo, soy cardiólogo, pero ya no ejerzo, pero dijo algo que tenía que ver con... Claro, que me ocupo de la otra parte del corazón. La otra parte del corazón. Yo quiero preguntarle puntualmente, ¿cómo arranca esta actividad puntual que está desarrollando en este momento? ¿Tiene que haber habido algún clic en su carrera que de alguna forma lo orientó para este lado? Sí, en realidad hubo un clic desde el comienzo, en el sentido de que yo egresé de la facultad en el año 1975 con un concepto de la curación, ¿verdad?, que académicamente es perfecto, ¿verdad?, que es la restitución de la anatomía y de la función de un órgano de un sistema que puede estar circunstancialmente enfermo. En la medicina o curamos o aliviamos el dolor o ayudamos a bien morir. Son las tres instancias que un médico puede realizar. Pero ¿qué pasó? Una vez que salí de la facultad, ¿verdad?, y uno empieza a trabajar cara a cara con el enfermo, sin el profesor atrás, sin el médico de sala, me fui dando cuenta, tanto en el consultorio como en la casa del paciente, como en el sanatorio o en el hospital, que más allá del diagnóstico y el tratamiento específico de la enfermedad, de la dolencia o el motivo por el cual la persona viene, había un espacio no explorado, que era el espacio emocional, inclusive en la especialidad de cardiología, que es una especialidad que tiene en algunos momentos algunas situaciones muy críticas y muy límites, ¿verdad? Si yo le puedo explicar a un paciente que tiene el 80% de sus arterias coronarias obstruidas y que debe operarse, que debe hacerse una angioplastia o una cirugía a corazón abierto, pero también tengo que tomarme un tiempo para ver cuál es la repercusión que eso que yo le estoy diciendo, cómo lo toma el paciente, ¿verdad? Sí, claro. O sea, el paciente inmediatamente pregunta, ¿voy a vivir? ¿En qué condiciones voy a vivir? ¿Voy a hacer el mismo de antes? ¿Voy a poder hacer las mismas actividades? Eso me fue perfilando de alguna manera a generar y a crear un modelo de atención un poco diferente a lo que habitualmente vemos, ¿verdad? Porque a nivel de los sistemas mutuales,
la obligación era ver 6 o 7 pacientes por hora, con lo cual en 10 minutos es absolutamente imposible conocer a una persona, más allá de dónde vive, el nombre y la edad y el teléfono. La ficha. Exactamente, lo que nosotros llamamos la ficha patronímica. Pero paralelamente con eso yo tuve en aquel momento 19 años un programa radial, cotidiano, de todos los días, que se llamaba Buen Día Salud. Y en ese programa yo los jueves y viernes lo dedicaba a lo que yo llamaba la otra cara de la salud, que era hablar sobre cuál era la influencia de las emociones en la génesis de las enfermedades y en el mantenimiento de las mismas. Eso fue ganando mucha audiencia, lo cual también me fue dando la pauta de la enorme necesidad acerca de esos temas. Cuando llega el año 2000, 2001 y se abate la crisis en el Uruguay, o sea que comienza en Brasil, se traslada a Argentina, después a Uruguay, me pareció que en aquel momento como comunicador, como médico, como ciudadano, inclusive habiendo estudiado gratuitamente en la universidad, tenía la obligación de generar una herramienta que sumada a otras le permitiera a la gente recuperar la alegría de vivir. De ese modo, sin tener ninguna experiencia previa, nace El lado profundo de la vida, que fue mi primer libro, que yo creí que iba a ser el único. Y bueno, la buena aceptación de la gente salió en septiembre del 2002, quizás el momento más crítico desde el punto de vista económico en el país. El lado profundo de la vida es cómo enfrentar y superar las crisis personales. Agotó su primera edición en alrededor de los 20 días. Y eso me estimuló mucho a decir, bueno, voy a seguir hurgando en la profundidad de lo que nos sucede a todos, porque yo me siento un usuario de la vida, por lo tanto a mí me pasa las mismas cosas que a los televidentes que nos están mirando. Seguir buscando temas específicos y desarrollarlos bajo la forma de un libro. De esa manera después aparece Toma un café contigo mismo, sobre la autoestima, entre tú y yo, sobre las relaciones amorosas, y así sucesivamente, hasta que llega un momento en que se convierte, digamos, prácticamente todo el tema de los libros casi en un 80% de mi actividad, dejando un 20% todavía para el ejercicio de la profesión, porque realmente me gusta muchísimo lo que hago y me quiero seguir dedicando a eso también. Doctor, usted dirige centros también. Sí. Allí por el 1988 yo creé 2 centros, uno desde el punto de vista estrictamente médico, que es el Centro de Medicina del Bienestar, cuya intención fue a raíz de que yo dirigí durante 15 años un hogar de ancianos de una comunidad religiosa, un hogar de ancianos modelo, que lamentablemente, como todas las cosas en nuestro país de tan modelo que era, tuvo que cerrar al final, ¿verdad? O sea, porque las cosas cuando son muy, muy buenas son muy difíciles sustentarlas. Pero eso me dio una experiencia y una inclinación muy importante a estudiar los fenómenos vinculados al envejecimiento, habida cuenta que yo en aquel momento tenía 40 años y sabía que pasado el tiempo yo también iba a estar en la misma situación. Paralelamente, y hago fuera del contexto, le digo que en Colombia y en Ecuador la tercera edad es a partir de los 60. Entonces, ya el año pasado había estado en Bogotá y había hecho una visita al Museo del Oro. Entonces, cuando fui a sacar las entradas, la señorita me dice, no, usted tiene que pagar una sola entrada. Digo, ¿por qué una sola entrada? No, solamente la de su esposa. Dice, porque usted ya no paga. Usted ya no paga más. O sea, que fue una forma un poco abrupta de conocer eso. Y ahora, hace 15 días, llegamos a Bogotá y también, cuando llegamos al aeropuerto, para hacer migraciones debía haber pero fácil 500 a 600 personas de varios vuelos que llegaban. De lo cual, bueno, nos dispusimos a esperar una cantidad de horas. De pronto viene un joven con una identificación de funcionario del aeropuerto y dice, señores, por acá. Entonces, con cierta sospecha, digo, ¿pero por qué por acá? Digo, la gente se va a enojar. Digo, paso por delante con equipaje de mano. Y no contestaba, no decía nada. Dice, usted siga. ¿No? Y bueno, entonces empezamos a seguir y terminamos en una fila, ¿verdad?, para tercera edad, discapacitados. O sea que se respeta muchísimo el hecho de llegar para ellos a partir de los 60 años. ¿Y eso se entiende como algo positivo o discriminatorio? ¿Cómo se puede tomar? No, es muy respetado por toda la gente. Sí. Digo, yo miraba para el costado esperando algún mensaje negativo. Nadie abrió la boca, nadie dijo absolutamente nada. Se ve que la cultura se mueve en ese sentido. Claro, no, es decir, se ve que es una norma que está instaurada y de alguna forma la gente la acepta y no lo toma como una ventaja de esa persona. Usted en su caso,
es el que vive la situación, ¿cómo lo toma? No, yo lo tomo en forma muy reidera porque de alguna manera muchas veces las personas de tercera edad me preguntan si, a ver, como yo hablo siempre de que cada ser humano tiene que tener metas, objetivos, proyectos, entonces la persona me pregunta, bueno, ¿a usted le parece que a mi edad es pertinente que yo haga un proyecto de vida cuando yo no sé cuánto tiempo voy a vivir? Y bueno, ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo ha de vivir, por lo tanto, muchas veces la etapa del adulto mayor es la mejor etapa para poder cumplir proyectos porque la persona dispone de tiempo, ¿verdad? O sea, de alguna forma, muchas veces el trabajo por el cual vive no le permite desarrollar tareas que son verdaderamente lo que le guste. Cuando llega a esa etapa de retiro, dispone del tiempo. Le iba a hacer una pregunta, doctor. Su primer libro fue El lado profundo de la vida. Eso evidentemente de alguna forma, y de acuerdo a lo que usted comentaba, hace relación o guarda relación con, de alguna manera, la atención que en principio usted estaba brindando en forma diferente a los pacientes afectados al corazón. Exacto. Pero después aparecen otras obras que por ahí de repente no guardan mucha relación, por lo menos a simple vista, con lo que era la primera No, etapa. en realidad sí guardan, porque, ¿Sí? a ver, si el subtítulo del primer libro es Cómo enfrentar y superar las crisis personales, el núcleo central del segundo, Toma un café contigo mismo, es todo un trabajo acerca de la autoestima, que para mí es un elemento fundamental para poder superar una crisis personal o una depresión. Es decir, más allá de que podamos o necesitemos usar una medicación, lo fundamental es que la persona recupere la confianza y el respeto por sí mismo. Correcto. Y en el 2004, cuando sale Entre tú y yo, que es acerca de la incomunicación y el desencuentro en las relaciones amorosas, tampoco fue casualidad. El 2004 fue un año que en el Uruguay hubo más divorcios que casamientos. Quizás como un coletazo de esa crisis. No, digamos, yo llegué a la conclusión de que la crisis en sí misma no fue la causante de las separaciones. La crisis lo que hizo fue poner de manifiesto la fragilidad de los vínculos, ¿verdad? Y las fisuras que existían. Claro, yo cuando le hice la pregunta, de alguna forma automáticamente me retrotraje a un título puntual que es Yo te manipulo y tú qué haces. Sí. Ese me gustó. Bueno, me gustó. Ese es el penúltimo título publicado y les confieso que fue un título, un tema, digamos, que yo elegí porque yo mismo lo había sufrido durante mucho tiempo en el área laboral y dudé de escribirlo porque me pareció que iba a generar en aquellas personas que se identificaran con el contenido del libro algunas reacciones quizás un poco incontrolables. Pero después de pensarlo mucho dije, bueno, en realidad cuando uno, tanto en la medicina como en la literatura, uno se tiene que comprometer. O sea, cuando yo hago un diagnóstico y un tratamiento, yo me estoy jugando por un determinado diagnóstico. Ahora me puedo equivocar, digo, pero de alguna manera tengo la obligación de elegir, porque el paciente está esperando un tratamiento para mejorar. En el caso de los libros es lo mismo, es decir, y yo lo hago de una manera muy visible, o sea, yo pongo mi correo electrónico, al final la gente me puede escribir para felicitarme o para decirme que no está de acuerdo, bueno, cualquiera de las dos posibilidades y yo le contesto personalmente. Al final del libro. Al final de todos los libros. Al final de todos los libros. Está mi dirección de correo electrónico y mi página web. O sea que la persona que quiere tomar contacto conmigo, del Uruguay, de la Argentina, de México, de España, de cualquier lugar, lo puede hacer sin tener que pasar ni por una secretaria ni por una editorial, lo hace directamente. Una bien cortita. Sí. En el caso de que nosotros pongamos después eventualmente el correo debajo, con muchísimo gusto. por allí, ¿usted responde en forma personal? O sea, puedo demorar un poco. Claro, obvio. Sí, sí. Cuando pero estoy de contesta. gira, cuando estoy ausente del país. Eso es fantástico. Pero me pareció, a ver, que es una forma de que la persona sienta que yo soy un ser humano igual que ellos. O sea, yo me considero un usuario de la vida. A mí me pasan, me pasaron, me pasan y me pasarán las mismas cosas que le pasan a todos con matices como diferencia un ser humano de otro, ¿no? Cuando usted habla de, bueno, de la relación de los problemas o las crisis con las enfermedades, ¿hay patrones? Es decir, bueno, la persona tiene una crisis financiera, una crisis en el ámbito económico, entonces desarrolla una enfermedad al hígado. ¿El problema es afectivo, desarrolla el corazón una enfermedad o no hay ese tipo de patrones? No, no hay, no hay una correlación directa. Lo que sí está comprobado es que cada ser humano tiene un sector de su organismo que es lo que nosotros llamamos órganos o sistemas gatillo. Ajá. Es decir, aquella persona que tiene una crisis financiera, si se llama López, quizás desarrolle una psoriasis.
Se llama Fernández, capaz que hace un pico de presión arterial, y González hace un colon irritable. Es decir, cada uno responde cuando su cuerpo emocional se desborda. Ese desborde se proyecta sobre el cuerpo físico, pero en sectores diferentes de acuerdo a la conformación de cada persona. O sea, no es que determinada situación automáticamente se proyecte en determinado lugar. O sea, cada uno de nosotros tiene un lugar que es más débil, digamos, o un punto de referencia donde se depositan todas esas emociones negativas que no podemos manejar. Muy bien, nos están pidiendo un breve corte. Bueno, vamos a la pausa. Antes del corte, les invitamos a la gente a que puedan mandar mensajes de texto a través del 094-609-811 o vía telefónica 473-41044, perdón, y prometemos anunciar obviamente el correo electrónico del doctor, claro si es que sí. así lo desea. ¿Cómo no? La tanda, ya venimos. Ya volvemos. En Zapatería Macri, recibimos la primavera de la mejor manera. Liquidación pretemporada, totalmente imperdible. Mirá estos ejemplos. Para dama. Gazela Darkness, antes 349, ahora 150. OJ Millennium, antes 349, ahora 150. Gazela Darkness, antes 399, ahora 249. Zapatería Macri. Todo el año las mejores oportunidades para toda la familia. Zapatería Macri. En todo el país. Agua mineral natural, su agua, del manantial de la Fuente Salto a su mesa. La Triple Nelson en Salto presenta su último disco, Caos Natural. Teatro El Andén, bandas invitadas Anestesia y Mate Marquiño. Sonido e iluminación, Ganzúa Producciones. Existen muchas marcas de pastas. Por eso es importante saber elegirlas. Casi todas son envasadas y fabricadas al por mayor. Pero también hay otra pasta. La Florentina, el sabor de la verdadera pasta. Seguramente ya lo escuchaste 1000 veces. Si tomás, no manejes. Hoy me gustaría decírtelo de otra manera. Si tomás y manejás, te convertís en un potencial suicida y asesino. Entendelo y aprendé a vivir en sociedad. Sumate. Somos Salto. Somos tu canal. Cooperativa Colegio María Auxiliadora, Centro Educativo Católico, junto con la presencia de las hermanas, proponen a las familias salteñas una educación que armoniza en fe, cultura y vida. Cooperativa Colegio María Auxiliadora. Educamos evangelizando y evangelizamos educando. Peluquería Elfas agradece a sus clientas y amigas el apoyo brindado en todos estos años y las espera en Amorín 37, con lo último en cortes, color, peinados, máscaras italianas, manicuría, pedicuría y depilación. Contamos con un amplio horario de atención. Peluquería Elfas en Amorín 37, manos profesionales a la hora de peinar. Ocho de la mañana, 24 minutos, la temperatura en Salto 18 grados, la humedad 79% y continuamos con la entrevista de hoy. El saludo para Nilsa, que felicita por el programa y por el invitado de hoy. Seguimos en la presencia de mi amigo el doctor Walter Dressler.
Sí, porque cada vez que alguien mira acá se hace amigo automáticamente que no lo conozca, que eso es muy bueno. Le hace falta algunas charlas suyas, siempre tiene problemas. Mirá qué notable, el agradecimiento enorme a la gente de Mundo Fotos. La verdad espectacular la foto automáticamente y bueno, ya tenemos una de obsequio para el doctor aquí, claro. Para que guarde recuerdo y no se olvide muy rápidamente de nosotros porque debe estar en varios medios de comunicación. Varios invitados se van a llevar fotos de regalo con el Mundo Fotos. Y varios mensajes de texto también a esta hora de la mañana. Antes de arrancar con esta historia, le cuento alguno de ellos. Dice, hola, ¿cómo se llama el doctor invitado? Ya arrancamos. Ajá. Qué buena pregunta porque por ahí de repente alguien enganchó después. Nos enfrascamos en las preguntas y bueno, y empezó el programa, es muy interesante lo que cuenta y además felicitaciones por el programa. Bueno, gracias. Otro mensaje de texto que dice, hola, preguntarle al doctor qué opina sobre los centros cardiovasculares en el interior del país. Gracias, muy bueno programa, era necesario. Claro, gente que estamos luchando. Agarró para otra historia, pero bueno. No, pero es que es doctor y es cardiólogo. Está bien. Está bien la pregunta. Le contestamos a la oyente, a ver qué piensa. Bueno, yo estoy ya bastante alejado de la cardiología hace unos años. Sí sé que ha habido, y lo he comprobado personalmente porque tuve yo que someterme a una situación de esa naturaleza hace unos meses en Montevideo, pero estaba en Paysandú en ese momento. Creo que la cardiología va creciendo, la tecnología va creciendo de una forma fantástica y hoy en día la mayor parte de los eventos coronarios se intentan solucionar mediante la angioplastia, que es en realidad una cirugía cardíaca, pero con mucho menor riesgo para el paciente y con mucho menor tiempo de acción, ¿verdad? O sea, una angioplastia se realiza en minutos, ¿verdad? O sea, una vez que se detecta que la arteria está obstruida y sí brinda las condiciones como para poder hacerlo. No en todos los casos, sobre todo cuando hay lesiones de más de un vaso, muchas veces se sigue con la cirugía corazón abierto, ¿no? Con los bypass, pero en muchas circunstancias realmente se utiliza la angioplastia y lentamente los centros del interior se van equipando como para no tener que derivar a Montevideo todos los pacientes, ¿no? Ese tiempo es importante, el del viaje. Claro, sobre todo cuando el evento se produjo, hay distintas etapas, ¿verdad? Una cosa es tener una angina de pecho, otra cosa es ya tener un infarto. Y cuando ya se tiene un infarto la situación ya es una emergencia, ¿verdad? Sobre todo por las complicaciones que el infarto puede tener. Nos preguntaban el nombre del doctor Walter Dressel, que es cardiólogo, homeópata, pero ¿usted cómo se definiría en realidad? Qué buena pregunta. Yo en realidad me defino como un buscador. Buscador. Bueno. Como un buscador, porque de alguna manera, a ver, si yo tuviera 18 años otra vez elegiría la medicina, pero quizás bajo una concepción diferente. La medicina a lo largo de 35 años me ha permitido, por mi manera de ser también, llegar a conocer al ser humano en profundidad, es decir, con sus virtudes y con sus miserias también, ¿no? Y una de las cosas que me frenan a no retirarme es que siempre que llega fin de año dije, bueno, ¿qué más voy a escuchar o qué más voy a aprender de la gente? Y realmente me sigo sorprendiendo de lo que somos capaces los seres humanos, o sea, porque cada semana o cada 2 semanas me encuentro con una situación nueva que me sorprende absolutamente, que nunca pensé que pudiera llegar a darse en lo que son las relaciones humanas, ¿no? De ahí un poco el tema del libro de la manipulación, ¿verdad? Que, bueno, finalmente me decidí a escribirlo y a asumir el compromiso. La editorial está muy contenta porque las mujeres lo compran de a 2, uno para ella y otro subrayado. Lo dejan en la mesa de luz de su marido. En algún momento lo va a echar. Claro, y le dice, bueno, esto es lo que me venís haciendo hace 15 años. Es decir, ahora en serio la manipulación es una forma de comunicación muy perversa, ¿verdad? Donde hay una figura que asume un poder irrestricto, pero que lo asume y crece y se desarrolla porque hay una víctima que le cede el espacio. O sea, el manipulador es manipulador porque tiene con quién hacerlo y por qué hacerlo. Cuando habla de manipulación, ¿se restringe o identifica por ahí algún plano en especial puntual o alguna relación especial o puntual, o se refiere a relaciones en general, digamos, padre-hijos, parejas? No, a ver, donde más notorias son las manipulaciones son en 2 aspectos, ¿verdad? Uno, que quizás sea el más notorio, es en las relaciones de pareja, ¿verdad? En los matrimonios, en las parejas estables, y el otro es en las relaciones laborales, con criterios completamente distintos, ¿verdad? Porque en la relación laboral la manipulación está basada fundamentalmente en la necesidad que tiene la persona de su salario y de su manutención, ¿verdad? Entonces allí
el Que lo gerente, obliga a el jefe permanecer. o el dueño, claro, le obliga a hacer cosas que verdaderamente la persona no quiere, bajo la amenaza de que si no lo cumple va a perder su sustento. En las relaciones de pareja la cosa es bastante más compleja, porque allí aparece una figura que utiliza como herramienta fundamental la agresión, ¿verdad? O sea, a ver, el manipulador, si es un hombre, es un ser encantador, ¿verdad? Que enamora a cuanta mujer pasa por delante. Me gustaría que me diera más rasgos de ese perfil. Claro, o sea, es una persona que no se diferencia en un principio de ninguna otra. Es un seductor, ¿verdad? Porque es la manera que tiene de pescar, ¿verdad? Él va a pescar una víctima y no cualquiera, ¿verdad? Si la persona piensa, actúa y tiene una actitud proactiva hacia la vida, el manipulador sale corriendo. ¿Ah, sí? Claro, el manipulador lo que necesita es una persona sumisa, con muy Sí, baja autoestima, donde él pueda hacerle ver que su protección o su pseudo protección es necesaria para que esa persona pueda sobrevivir. Entonces, ¿por qué digo que utiliza la agresión? Porque utiliza el chantaje emocional. Entonces le dice cuando esa víctima le pretende algo, pero algo sencillo, ¿no? Es decir, Sí. con todo lo que yo hice por vos en la vida, vos ahora me venís a reclamar tal o cual cosa. Inocula la culpa, ¿verdad? Hace sentir culpable a la víctima, ¿verdad? De querer alguna cosa. Llega a la violencia psicológica, que para mí es más importante que la violencia física, que es la destrucción progresiva y paulatina de la autoestima de la persona, con mensajes de evaluación, ¿verdad? Descalificatorios, descalificativos, ¿verdad? Que le dice, bueno, tú realmente no sos nadie, no has estudiado, no trabajás, si te alejas de mí te vas a morir de hambre. Entonces, ¿qué pasa? A vivir mal un ser humano también se acostumbra. Entonces, una persona a la cual se le repite y se le reitera diariamente un mensaje negativo, termina incorporándolo como una verdad. Claro, la persona termina creyendo que verdaderamente no sirve para nada y que si se aleja de esa persona no tiene herramientas ni habilidades como para responder a los desafíos de la vida. Hasta llegar a hasta las situaciones más violentas de esa violencia física, bueno, que yo digo que no es tan importante porque es fácilmente comprobable. La violencia psicológica es mucho más sutil. Y ese manipulador, que era un seductor hasta cierto momento, es decir, cuando las personas comienzan a enfrentarlo, se convierte en una fiera salvaje, ¿verdad? O sea, porque aparte ni siquiera es consciente, en la enorme mayoría de los casos, que está ejerciendo una manipulación. Para él esa es la conducta correcta. Claro, exacto. ¿Que la aprendió? Claro. No, yo creo que en realidad el manipulador es un ser que más allá de su disfraz de persona fuerte, es un ser profundamente inseguro, también con unas carencias de autoestima muy importantes, pero con la habilidad de cubrirlas, ¿verdad? Con ese manto de firmeza, de seguridad, y que inclusive utiliza muchas veces la desvalorización de su víctima frente a los demás, ¿verdad? O sea, cuando está en una reunión social, es decir, él es el centro de la reunión, la víctima va como el príncipe Felipe 3 pasos atrás, ¿no? De la reina. Es decir, y la persona termina aceptando eso. Ahora, también hay un grupo de personas que acepta la manipulación porque le conviene, ¿verdad? Porque su manipulador maneja un poder económico importante o tiene un estatus social que le permite interactuar en círculos donde quizás no estando al lado del manipulador no lo podría hacer. Pero la experiencia me muestra que aún así llega un momento en que la persona se revela frente a esa situación. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que tiene la víctima para soportar el asedio? ¿Y se puede salir de esas situaciones? Sí, se puede perfectamente salir, pero no de la noche a la mañana. Es decir, si yo estuve tolerando una manipulación durante 15 o 20 años y hoy me doy cuenta que estoy siendo manipulado, mañana no voy a estar en condiciones de enfrentarme a una persona que conoce perfectamente cuáles son mis debilidades, cuáles son mis flancos frágiles y cómo hacer para destruirme. Por eso la segunda sección de ese libro se llama Tomando un café para pensar. O sea, yo me tengo que sentar a tomar un café conmigo mismo, revisar mi historia personal, a ver si logro encontrar algunas situaciones que me expliquen por qué yo he tolerado durante tanto tiempo una manipulación. ¿Qué es lo que sucede? El pasado es un tiempo ya vivido. No tenemos forma de arreglarlo, pero ahí está la historia de nuestra vida. Entonces, ahí tenemos que ir a ver qué situaciones nos tocó vivir, porque cuando somos pequeños no elegimos la vida, ¿verdad? Caemos en una familia
¿verdad? Con un entorno determinado que puede ser muy positivo, pero que puede ser profundamente negativo también. Cuando llegamos a la edad adulta tenemos la obligación de revisar esas cosas para ver si es verdad o nosotros podemos cambiar la historia. En el caso de la víctima de la manipulación sucede lo mismo. Hoy me di cuenta, si aguanté 15 años puedo aguantar 3 meses más, pero me voy a preparar, ¿verdad? Para poder definir algo que para mí es tan importante, que lleva el título de uno de mis libros, que es lo que quiero para mi vida. Qué bueno. O sea, quiero definir qué quiero para mi vida de aquí en adelante. Y voy a tener algunos puntos que van a ser absolutamente innegociables con mi manipulador, siempre y cuando quiera cambiar la situación. Bien. ¿Vas a preguntar? No, tenía una pregunta para el doctor, en realidad, después queremos que nos cuente bien sobre el tema de hoy, pero dentro de todos estos estudios que usted ha hecho y que sigue realizando y que dice que conoce profundamente el ser humano, ¿qué considera que es lo más grave que nos está pasando a los seres humanos hoy para caer en tantos tipos de situaciones negativas? Yo creo que son unas cuantas. ¿Sí? Yo creo que hay en primer lugar hay una pérdida de valores, ¿no? Digo, una cosa es cambiar las creencias, es decir, porque el mundo se transforma y se transforma en forma muy rápida, pero los códigos éticos y morales son inamovibles, o sea, más allá de las generaciones. Y yo creo que hay una pérdida de valores basada fundamentalmente en el poco tiempo, por distintos motivos, que le dedicamos al diálogo con nuestros hijos. Es decir, hoy tenemos un flagelo instalado en la sociedad, que es el tema de la drogadicción. También. Y en gran medida eso se debe también a la falta de diálogo y a la falta de orientación que tiene que venir desde el núcleo central de la familia, que tiene que venir de la casa. ¿Usted considera también núcleo central de una familia las nuevas propuestas de familia, como son parejas homosexuales o adopción de homosexuales? ¿Eso está encajado dentro de lo que usted llama familia también? Es decir, yo he aprendido a ser tolerante, lo cual no significa que lo acepte. Es decir, yo creo que quizás no me he tomado suficiente tiempo como para poder analizar la situación. Creo que en este nuevo escenario que se está creando se van a generar figuras nuevas, complicadas realmente, pero fundamentalmente para el niño, digamos, porque quien tomó una determinada opción sexual lo tiene asumido y de esa manera, dentro del libre albedrío que tiene cualquier ser humano, tiene toda la libertad de poder hacerlo. Pero en esta nueva figura de la adopción y de cómo ese niño va a enfrentarse inclusive a sus propios compañeros en el colegio, digamos, es una situación que no está muy clara todavía, más allá de que la pareja heterosexual no siempre le da al niño, claro, tampoco el marco adecuado como para un crecimiento sano. Yo creo que los grandes problemas que tenemos hoy en día son, por un lado, esa pérdida de valores, por otro lado, la enorme inseguridad que tenemos los seres humanos por el hecho de ese vértigo con el cual cambian los escenarios. Es decir, lo que hoy estamos hablando como una verdad, probablemente en una próxima visita parte de esto lo tengamos que cambiar, ¿verdad? Porque el mundo cambió y porque nosotros también vamos cambiando. Y otro de los grandes problemas que veo es que el concepto de familia como núcleo central de la sociedad está también cada vez más frágil. Sí. Y eso me preocupa mucho porque hay un problema muy grande en la juventud y es la muy baja tolerancia a la frustración. Es decir, frente a la pérdida del primer examen o frente a la primera decepción amorosa, como que el mundo se desmorona, ¿verdad? Sin pensar de que tienen todo el resto de su vida por delante como para poder reconstruirse y para poder rehabilitarse, ¿no? No puede venir esto de la mano de que los mensajes que se reciben, lógicamente a través de los medios de comunicación, es que todas las imágenes que ven son de repente de éxito fácil, del que llega como futbolista, de la que llega como modelo, del que llega como cantante y demás. Como que claro, le parece que es un paso de suerte y nada más. A ver, vinculado con lo anterior, siempre me preguntan si los políticos y los expertos en marketing son manipuladores. Y yo creo que en realidad no lo son, intentan manipular, pero del otro lado estamos nosotros. Es lo mismo que cuando uno mira el televisor, si no me gusta el programa, apago o cambio el canal. Es decir, pero yo no tengo mucho derecho de juzgar al dueño del canal en cuanto a cómo conforma su programación. Ahora, yo como usuario tengo la libertad de elegir ese programa. Yo creo que hay mensajes permanentes, uno lo ve en todos los spots publicitarios, que apuntan hacia el éxito, hacia el éxito fácil sobre todas las cosas. Lo cual después en la práctica resulta que no es tan así.
O sea, de 1.500 jugadores de fútbol, se destacan 3. ¿Verdad? O sea, el resto juega, pero queda dentro de un montón que no se diferencia. Entonces yo creo que hay una carencia hoy en día en la educación que tenemos que lo más rápidamente posible cubrir. Y yo creo que hay una asignatura que deberíamos instaurar que podría llamarse, por ejemplo, habilidades para la vida. Es decir, tan importante como la matemática, la geografía, la historia, el idioma español, es dotar a los jóvenes de ciertas herramientas para que cuando salgan a esa lucha por la vida tengan una supervivencia digna y no se destruyan frente a la primera adversidad, ¿no? Correcto. Doctor, tenemos que ir a otra pausa. Sí, hay un mensajito de texto, ver. me gustaría cerrar este bloque muy rápidamente con esto. Felicitaciones por el programa y por el invitado de hoy. Da gusto escuchar al doctor, realmente sabe lo que dice. Sigan adelante, un abrazo para los dos, dice Marisa. Marisa, muchísimas gracias. que muchos estarán pensando, qué lástima que no sigue siendo doctor. Que a veces yo se inspiran del doctor. Claro. Yo sigo atendiendo, lo que pasa es que el tipo de paciente se ha transformado y casi el 90% de los pacientes vienen por los temas del contenido de los libros. Yo tengo que cumplir con un mensaje muy rápidamente que dice, y no me lo responda ahora, doctor, por favor, pero sí, se lo dejo planteado, tiene que ver precisamente con la medicina. Dice, ¿hay alguna solución en la homeopatía para la psoriasis? Habló de psoriasis y la gente se enganchó. Ahora hablamos después de la pausa. Vamos a la pausa A la y después tardita. seguimos con el doctor Walter Dres. Al pobre doctor lo tenemos, le voy a preguntar esto, contéstenos aquello, y en 5 minutos todavía le Es un decimos. acoso que le hacemos, es un acoso. Vamos a tratar de comprimir. Bueno. Primero contestarle a Marisa, fue que nos contestó Marisa. sobre la homeopatía. A ver, el tema fundamental es que no conocemos la causa de la psoriasis. Los dermatólogos más conspicuos plantean las dos cosas. La psoriasis se da generalmente en un contexto de una personalidad muy especial. Pero lo que no se sabe es si esa personalidad es la causa de la psoriasis o si la psoriasis, que es realmente una enfermedad muy molesta y que sobre todo cuando se da en las damas les presenta una serie de conflictos, sobre todo en la interacción social, si es esa psoriasis la que va generando esa personalidad. Seguro. Es decir, en la homeopatía lo que hacemos es tratar los aspectos emocionales y logramos muchas veces atenuar, no digo curar, porque cuando uno no conoce la causa de la enfermedad tampoco puede hacer un tratamiento específico, ¿verdad? Que es lo ideal. Pero sí podemos atenuar, es decir, cuál es el objetivo, alejar la frecuencia de los empujes y la intensidad de los mismos. O sea, hay que hacer una historia clínica adecuada para saber cómo es la persona y ver cuál es el medicamento más específico. Correcto. El tema de hoy, doctor. Hoy, en Centro Comercial. Centro Comercial a la hora 19, A las 19. El valor de la actitud ante un mundo de cambio. Es un título que yo elegí porque me parece que hoy en día realmente todos los seres humanos tenemos conflictos y tenemos problemas. Y no hay mejores y peores. La diferencia entre unos y otros está en la actitud que uno asume y la jerarquía que uno le da a la dimensión de los problemas. Y eso marca la diferencia, la individualidad y la singularidad entre cada ser humano. Mientras que para algunas personas un determinado problema lo destruye, para otros es su salvación. Entonces eso me ha hecho pensar que el problema fundamental no está en el conflicto en sí mismo, sino en la actitud que cada uno asume de acuerdo a cuáles son sus valores y cuál es su óptica frente a la vida. Es decir, es inevitable que tarde o temprano nosotros nos enfrentemos a algún tipo de problema, a algún tipo de conflicto, y para eso tenemos que estar preparados y saber ver la oportunidad que se nos presenta cuando un problema. Si todos los que nos están viendo, y eso lo vamos a hablar hoy de noche, entrecierran sus ojos y miran hacia atrás en la historia de su vida y recuerdan episodios vividos en su momento como fracasos muy importantes, hoy a la luz del tiempo transcurrido seguramente nos damos todos cuenta de que esa situación de fracaso fue la oportunidad que la vida nos presentó para que nosotros pudiéramos tomar un camino diferente. Es así, ¿Lo pudimos ver o no?
pero es así nomás. Es así, es cuestión de pensar y recordar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está involucrado subjetivamente en una situación conflictiva, lo emocional tiene tal magnitud que no nos permite ver más allá de nuestro propio cristal. Bueno, de alguna manera la filosofía china tiene que ver con eso precisamente. Exactamente. Los peores años son los mejores porque nos dan la oportunidad de cambio y crecimiento. Claro, digo, aparte a mí me ha sucedido algo muy breve por estos minutos que nos quedan, cuando las empresas o las organizaciones me intentan contratar para una capacitación, yo siempre les planteo un tema que me parece importantísimo para la fuerza de ventas, para la gente que está en la calle, que es qué debe hacer una persona inteligente cuando fracasa. Entonces siempre me dicen lo mismo, usted no puede hablar de fracaso en esta empresa porque acá todos apuntamos hacia el éxito. Pero no hay éxito si uno no aprende a manejar el fracaso. Sí. Porque si yo vendo perfume y salgo y mañana al primero que vendo me dice no quiero, yo tengo que asumir que no todos me van a comprar y saber manejar esa situación y no guardar el perfume e irme para mi casa si no quiero trabajar más. Tu pregunta, la que sí, muy cortita, pero muy cortita, doctor. A lo largo de la escritura de varios libros, evidentemente, mucha gente se habrá identificado con ellos. De hecho, algunos que otro tiene que haber sacado una solución concreta para su caso puntual. Bueno, ¿tiene alguna anécdota al respecto? Sí, de alguna? Tengo una que es la más reciente con Yo Te Manipulo. Yo estaba de gira justamente esto fue el año pasado, estaba de gira en México y recibo un correo de una señora que dijo, usted escribió el libro, es lo que me está pasando a mí. Mi marido es un manipulador, pobre marido, sí. Se llevó la mayor parte del cuerpo del mail. Le dije, señora, estoy en México, cuando regrese, con mucho gusto, los veo por separado. No hubo caso, vinieron los dos juntos, fue terrible esa primera sesión, y finalmente me quedé de paciente con el señor. La señora fue a otro profesional, pero manteníamos el contacto directo, ¿no? Luego de 1 año y medio de hacerle ver de que en realidad él no era tan manipulador como ella pensaba, sino que era la inversa en realidad, lo cual me generó realmente algunos momentos de mucha tensión. Había una separación de por medio. Bueno, hoy en día han inaugurado una nueva casa, han comprado una casa y hemos elaborado un nuevo contrato, digamos, que también es muy importante porque las parejas van cambiando a lo largo del tiempo, porque las personas cambian. Entonces el contrato inicial de 20 años atrás ya no es vigente hoy en día, porque yo soy diferente, porque tengo deseos y necesidades distintas. Entonces hay que mediar, ¿verdad? Para que cada uno, no para que uno le gane al otro, sino para que cada uno reconozca cuáles son sus propios errores y cuáles son sus propias virtudes y tratar de compatibilizar ambas. Por una cosa muy sencilla, que la vida se vive una sola vez. Claro. O sea, no vamos para atrás, vamos para adelante. Qué placer, doctor, muchísimas gracias a ustedes, por la favor, paciencia, por la invitación. atención, por contestar todo. Ya lo comprometimos al doctor porque después de aquí nos vamos para la radio y lo vamos a llamar desde la radio También. con algo muy puntual. Seguramente lo vamos a estar informando. Muchísimas gracias, en serio, porque aparte seguramente a mucha gente que está de otro lado está ayudando. Claro que sí. Y Con mucho gusto y bueno, los espero a todos los que quieran acompañarnos hoy en el centro comercial.